a la iglesia. Hola, muy buenos días. Dios los bendiga y bienvenidos todos a la casa del Señor a través del Facebook. Qué bueno que pueden estar con nosotros. Soy el evangelista, el pastor Julio Ernesto Paredes, desde la ciudad de Tuluá, en la República de Colombia. Estamos ubicados en una pequeña pero hermosa vereda de Dios llamada Vereda Zabaletas. Qué bueno. Estamos desde Colombia dándole la bienvenida y bendiciendo a todos ustedes que han llegado, a sus familias, a sus empleos. Todo lo que tiene que ver con ustedes sea bendecido por Dios en esta hora. Pertenecemos y nos llamamos Ministerio Eliezer. No es Eliezer, no es Eliazar, no. Eliezer, con pausa. Dios es nuestra ayuda. Dios es nuestra ayuda. Y nosotros testificamos en este día que Dios ha sostenido nuestra vida con su diestra. Y su diestra se llama Jesucristo. Amén. Entonces sean todos muy bienvenidos. Garantizamos que a través de la predicación de la palabra del Señor, muchas personas hoy recibirán sanidad, liberación y recibirán convicción para recibir a Cristo como su Señor y como su Salvador, que es lo que más nos importa en esta hora. Que muchos puedan venir a los pies de Cristo y aceptar su señorío en la vida de ellos. Vamos hoy a leer a partir de Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7, versículo 36. Amadísimo Padre, Dios de gloria, te damos a ti, Señor, honra, alabanza, todo nuestro respeto, Señor, toda nuestra reverencia, para que, oh Dios maravilloso, pueda recibirlo allí en su trono hoy. Presentamos nuestras vidas delante de ti, como ministros del Evangelio y como congregación de Dios. Y también, Señor mío, presentamos las vidas de todos nuestros amigos visitantes en Facebook a través de este en vivo que estamos haciendo, mi Rey. Hoy te pedimos la guianza de tu Santo Espíritu para que podamos tener una transparencia, algo celestial, algo muy espiritual, que llegue a nuestras vidas, que nos bañe, que nos llene, que nos limpie, que nos transforme. Queremos, Señor, al terminar este tiempo de culto, este tiempo de servicio y de celebración a ti, salir diferentes de cómo llegamos, más renovados, más relajados, en el sentido de que Dios es nuestro reposo, más tranquilos, más convencidos y con respuestas a nuestros interrogantes. Te damos gracias, Señor, y leemos tu palabra en el nombre del Padre y del Hijo y por supuesto con la guianza de nuestro amigo, de nuestro compañero y Dios, el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Lucas capítulo 7. Y versículos 36 al 38. Sí, amén. Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiesen con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó Jesús a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Desplácense por favor en sus Biblias hasta Juan capítulo 3, versículo 1 al 3. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno que era principal entre los judíos.
Y este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hoy Dios me ha instado y me ha dirigido para que a ustedes yo les hable acerca de un sentimiento, de algo que padecen las personas y se llama vergüenza. El tema de hoy es la vergüenza visto a través de la Biblia. Vamos hoy a definir lo que quiere decir vergüenza y encontramos que, como casi en todas las definiciones de las cosas, de los sentimientos o de la manera en que reaccionamos, hay dos vertientes. La número uno, la vergüenza tipo número uno, es la vergüenza en donde el reconocer una condición, el cometer un terrible error, el causar daño a otros o el pertenecer a algo que es dañino, afecta la dignidad y afecta también el corazón, produciendo un sufrimiento en el interior de las personas. Lo voy a repetir porque lo dije tal vez un poco rápido. La vergüenza tipo número uno que tengo acá es sobre la base de la humildad, es reconocer una condición equivocada, es cometer un terrible error, darse cuenta de él, es causarle daño a sí mismo o a otras personas y percatarse de ello, es pertenecer a algo que no es de ninguna manera conveniente. Estos aspectos afectan directamente el corazón de las personas, la dignidad de las personas, y producen un sentimiento que es un sufrimiento. Ese sufrimiento causado por todas estas cosas se conoce como vergüenza. Es decir, cuando yo pertenezco a una banda delincuencial y un día me doy cuenta que le estoy haciendo daño a la sociedad, entonces yo reconozco eso y me da vergüenza haber caído tan bajo. Es cuando nosotros emprendemos algo en lo que empeñamos y con buenas intenciones todos nuestros esfuerzos y un día fracasamos, perdemos el semestre, perdemos el año, perdemos el negocio. Eso viene como sufrimiento a nuestro corazón y afecta nuestra dignidad. Se llama vergüenza y trae y concebida por el fracaso en ese caso. Amén. Sí, amén. También puede ser el cometer un terrible error, el producirle daños, el hacer que otras personas paguen. Es el tipo número uno, porque afecta y viene sobre la base de la humildad. Es el tipo número uno. La vergüenza que da el encontrarse en una situación o en una condición, reconocer que esa condición, esa situación no es apropiada y entonces sentir vergüenza, y en ese sentimiento de indignidad hay sufrimiento. Sí. Ahora, la vergüenza tipo número dos es en base del orgullo. Hacer el ridículo, y me da vergüenza hacer el ridículo. No salgo al frente, no vengo aquí a orar o a predicar porque me da pena de quedar mal. Eso es en base del orgullo, es en base del qué dirán. Yo no entro a ese lugar, no me pongo una Biblia bajo el brazo, no hago porque me da pena. Qué vergüenza que me vean en eso. No voy a la casa de mis primos, de mis sobrinos, porque viven en un barrio bajo, porque no son de mi mismo estatus. Eso se llama vergüenza en base al orgullo. Uy, qué pena, en base del qué dirán. Y esto afecta la imagen. Afecta la imagen. Nos da pena de pertenecer a algo.
Por ejemplo, no, yo no soy cristiano, yo no voy a esa iglesia, es que allá mi primo, mi sobrino es el pastor y yo voy para... Entonces, no lo admiten porque les da vergüenza decir que están en la casa del Señor, que pertenecen a la iglesia, que pertenecen a una empresa, que pertenecen a un equipo de fútbol, bueno, etcétera. Hay una vergüenza que viene al corazón y que la padecen las personas y es por causa del orgullo. Y hay otra que es por causa de haber cometido un error y viene sobre la base de la humildad. La segunda que yo estoy hablando en este momento, esa vergüenza nos tiene que provocar una humillación y una necesidad de recomponer el camino. Y esto se reconoce, se llama o se conoce más popularmente como venir ya humilladamente cuando nos arrepentimos, el arrepentimiento. Amén. Entonces tenemos estos dos casos hoy. Tenemos estos dos casos. Caso número uno, una mujer que en la Biblia ni siquiera le mencionaron el nombre, porque dice que era una mujer que era ¿qué? Lo acabamos de leer, Lucas capítulo 7, que era pecadora. Leerlo, dice pecadora, ¿no? Amén. Entonces, esta persona llegó a una casa donde no la habían invitado. Tenía el rótulo de pecadora. Pero podemos reconocer que esta mujer sintió vergüenza porque estaba en un lugar donde no era bienvenida. Y tenía una condición que era mal vista porque ella tenía una profesión de la cual se avergonzaba, la prostitución. Una mujer que ni siquiera le mencionaban el nombre, una mujer pecadora. Pero podemos conocer que este tipo de vergüenza es la vergüenza que viene producida por un sentimiento de arrepentimiento en el corazón, porque ella entró a ese lugar y soportó la ignominia, la indignidad, porque sabía que adentro de esa casa estaba ¿quién? ¿Estaba quién? Jesús. Estaba Jesús, pero lo acabamos de leer, hermanos. Sí. Lucas 7, del 36 al 38. Estaba Jesús y ella no le importó eso. Ella irrumpió en aquella habitación y luego se tiró allí. Vamos a leerlo. Estando detrás de Jesús, ahí tirada, comenzó a regar con lágrimas sus pies y enjugaba con sus cabellos. Mire, si ella secaba, estregaba los pies de Jesús con su cabello, era porque tenía su cabeza como, la tenía agachada. La vergüenza que ella tenía, porque ni siquiera su nombre era mencionado en aquella ciudad, porque no era bienvenida, y sobre todo porque tenía una profesión que no era una profesión bien vista. Esta persona estaba delante de Jesús, estaba delante de Dios, y sintió vergüenza, y se inclinó, se tiró a los pies de Jesús, y colocó lo que más valioso ella tenía. ¿Qué era? Su dignidad no era, porque ya no tenía dignidad, todos se lo habían pisoteado. ¿Qué era? Un frasco de perfume. ¿Y qué más tenía ella valioso? Después de que a uno le quitan el nombre, después de que a uno le hacen mala fama, después de que uno es repudiado, ¿qué le queda? Pues le queda solamente las lágrimas, le queda solamente su corazón hecho pedazos. Ese corazón hecho pedazos es suficientemente valioso para estar delante de Jesucristo. No será valioso para estar delante de un juez. No, tal vez no sea valioso para estar delante de tus primos, los que viven en el barrio alto. Tal vez no sea valioso para las personas que andan en sus lujosos carros. Pero un corazón destrozado es suficientemente valioso para estar delante de Jesucristo, el perdonador. Amén. Me dicen amén, por favor. Gracias, Señor. Miren, hermanos, yo encuentro en esta escena tanto romanticismo, tanta poética, tanto amor derramado allí, de parte de Jesús que no la criticó, de parte de Jesús que no le impidió que se acercara, como de parte de esa mujer
que estaba buscando su redención, que estaba buscando de nuevo ser incluida. En la sociedad tal vez no, pero sí en el corazón de Dios, pero sí en la casa del Señor. Y la Biblia dice que aquel que viene a Jesús, Él no lo echa fuera, sin importar lo que haya sido. ¿Produce vergüenza lo que hemos hecho en el pasado? Ciertamente sí, porque todos, a una sola vez, pecamos contra el Señor. Amén. Fuimos infieles con Dios. Todos no tenemos cara con qué presentarnos. Por eso esta mujer, hermanos, estaba allí tirada y vino por detrás de él y le lavaba con su pelo encima de su cara. No tenía cara para darle a Jesús. Sin embargo, Jesús le permitió que sus lágrimas rodaran sobre sus pies, que sus cabellos de pecadora enjugaran sus puros pies, sus pies inmaculados. Miren la grandeza del amor del Señor y todo lo que se puede lograr cuando la vergüenza por el pecado delante de nuestro Dios es puesta como oferta de holocausto. No sé si me explico. Cuando nosotros ya entendimos que lo que hicimos estaba mal hecho, sentimos vergüenza delante de Dios el Santo. Pero venimos con todo eso porque ¿a dónde lo vamos a dejar? ¿Quién se puede cargar nuestros pecados? Solamente Jesús. Y venimos a Él con un corazón roto, despedazado, avergonzado, humillado, maltratado, arrugado. Y para Jesús eso es un olor fragante cuando podemos venir y entregar eso y decir: Señor, me arrepiento de lo que yo hice afuera. Mire, en los tratados de paz nuestros amigos de la SAP decían muchas veces: yo no me arrepiento de nada, porque esa es la dinámica de la guerra. Y lo decían con orgullo y lo decían con seguridad. Muchas personas les preguntan a grandes artistas, expresidentes, personas del jet set de nuestra nación o de cualquier parte del mundo: ¿te arrepientes de algo? ¿Cómo se te ocurre? Yo no me arrepiento de nada en la vida, todo lo que he hecho ha sido ¡wow! Completamente escucho que saben que lo que están diciendo son unas falacias, son unas mentiras, que saben que tienen una complicada situación con Dios, que saben que existe, pero que se mantienen así, con esa rigidez, a causa del orgullo, a causa de la altivez. No tengo nada de qué arrepentirme, no necesito de... mi dinero me va a alcanzar, uy, qué oso decir soy cristiano, que creo en Jesús. Ese tipo de orgullo es la base para uno de los dos tipos de vergüenza que yo les he hablado hoy. Y es el que vemos preciso ahí en 3, del 1 al 3. Noten ustedes, amados hermanos y amigos, noten ustedes. Vení, me ubico, perdón. Aquí. Noten ustedes lo que dice la Escritura en el verso 2. Dice... Juan capítulo 3, versículo 2 dice: este que era principal entre los judíos, que se llamaba Nicodemo, vino a Jesús ¿a qué hora? A la noche. De noche. Vino a Jesús de noche, hermanos. Me hace acordar cuando hacía cosas indebidas, cosas terribles de las cuales me avergüenzo y me arrepiento con todo mi corazón. Que yo no me iba por todo el centro, que yo no me iba por todos los barrios. No, cuando yo iba a esa práctica de la drogadicción y todo lo otro que se venía encima, yo siempre daba la vuelta por donde había gente que no me conociera, por donde era poco habitado, siempre buscando no ser visto de los demás, porque me daba vergüenza que tal vez me vieran haciendo lo que yo hacía. Nicodemo era un principal de los judíos y vino a Jesús de noche porque él, en medio de su arrogancia, sabía que existía Jesús, sabía que él era el Hijo de Dios. ¿Aló? Amén. La prueba está en que él dice
Él dice, porque nadie, en el versículo 2, puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Era un hombre que sabía que ese Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías, pero tenía una imagen que mantener, tenía un prestigio delante de los demás fariseos que sostener, que alimentar, que engordar, que nutrir. No podía venir a plena luz del día, hermanos, a donde estaba Jesús, porque entonces viene la pregunta que nos hacemos muchas veces. Uy, no, ¿qué van a decir de mí, hermano? Yo no puedo hacer eso porque ¿qué dirán de mí? ¿Qué dirán mis amistades? ¿Qué dirá mi círculo social? ¿Qué dirán mis padres? Entonces vino a Jesús de noche. Este hombre sintió vergüenza, pero vergüenza de que lo vieran con Jesús. No sintió vergüenza de ser un religioso. No sintió vergüenza de poner tal vez en evidencia que era un hombre ceñido a unas usanzas que ya no estaban vigentes. No, a él le dio vergüenza venir a Jesús, pero sabía que le convenía. Sabía que le convenía. Amén. Entonces, cuando nosotros sentimos vergüenza y lo traemos al plano espiritual de venir a Jesús de una o de otra manera, en nuestro corazón y en nuestra mente, el Espíritu Santo nos va a notificar que Jesús es real, que tu alma está perdida sin Él y que necesitas encontrarte con Él, tener un encuentro personal con Él, porque de lo contrario pasarás toda tu eternidad en una condenación que significa una separación definitiva de nuestro Dios, de nuestro Creador. Y eso sí es muy grave, hermanos. Entonces yo alabo a la mujer que no le importó en público y abiertamente reconocer su condición de pecadora, de repudiada, con tal de acercarse a Jesús, el que podía satisfacer sus necesidades en el ámbito moral, en el ámbito espiritual. Muchas personas mueren y se suicidan también. Son dos muertes diferentes. Unos mueren, otros se suicidan. Otros viven vidas desesperadas, desesperanzadas. Porque no han encontrado ese reposo, porque no han encontrado quien les supla la necesidad moral y la necesidad espiritual. Sí, amén. Pues a muchos no les da pena entrar en un centro esotérico para que con la cartomancia le lean su futuro, o mirando los astros, o consultando a los muertos. Sin embargo, les da pena asistir a un centro de adoración cristiano. A muchas personas no les da vergüenza entrar a un club nocturno donde hay show de striptease, etcétera, etcétera. Pero sí les da pena entrar a un lugar donde Jesús está extendiendo su mano para salvar su corazón, su alma, su vida. Amén. Pues, tenemos que diferenciar ese tipo de vergüenza, y es un sentimiento, porque en lo uno produce incomodidad y en lo otro produce sufrimiento. Es un sentimiento que tenemos que lidiar con él y vencerlo. Nosotros en Cristo tenemos que vencer ese sentimiento de vergüenza, y tenemos que escudriñar, ustedes amigos y ustedes hermanos, tenemos que escudriñar adentro de nuestro corazón el origen y la motivación de nuestra vergüenza cuando la sentimos. Nos avergonzamos motivados por nuestro orgullo, viendo que nuestra imagen se va a deteriorar, o nos avergonzamos de hacer cosas delante de la gente y que Dios se dé cuenta que estamos haciendo todo lo contrario de lo que Él nos está pidiendo que por nuestro bien hagamos. Es ese tipo de vergüenza la que nosotros tenemos que procurar identificar para poder resolver ese problema en nuestro corazón. Las personas que sufren de vergüenza no pueden tener libertad ni para expresarse, ni para vivir, ni para disfrutar verdaderamente, y menos la vida cristiana. Amén. ¿Está enredado? ¿Está complejo? ¿Ustedes están siguiendo la enseñanza? O sea, ¿lo están entendiendo?
Yo quisiera que sí, porque en muchas ocasiones nosotros decimos, qué humilde es el hermano, qué humilde es el hijito, la persona, porque no sale en medio a decir algo, no saluda, buenos días. Y uno dice, no, es que es tímido. Pero el tímido la timidez es el miedo al ridículo. Y el miedo y el ridículo está basado en un deterioro de la imagen, el cuidar que no se deteriore nuestra imagen, es decir, en el orgullo. No estamos pidiendo que haya una desfachatez desmedida, pero sí una espontaneidad. Nosotros no tenemos miedo al ridículo. ¿Por qué? Porque nosotros hemos combatido ardientemente contra la arrogancia, la altivez y el orgullo todos los días de nuestra vida, desde que hicimos que Jesucristo fuera nuestro Señor y nuestro Salvador. Humildes y mansos de corazón. Le apuntamos a ser humildes y mansos de corazón. Por eso la vergüenza tiene que huir de la vida del cristiano, y ustedes, mis amados, deben venir a Cristo para resolver ese problema de la vergüenza. No, yo soy desinhibido, yo soy de mente abierta, lo dicen afuera. Pero cuando se quedan solos, cuando no hay un público, cuando no hay un aplauso, en la soledad de su corazón, de su habitación, sienten vergüenza de ser el títere de su propia imagen. ¿Dicen amén? Sí, amén. Tenemos que romper esas tiritas con las que nos maneja nuestro orgullo. Tenemos que procurar que sea el Espíritu Santo el que gobierne nuestra vida y no nuestro ego. Y no nuestro ego. ¿Cómo se da cuenta usted? Pues cuando usted no piensa sino en su propio bienestar. Cuando lo máximo que usted piensa es en el bienestar de sus hijos o de sus nietos. ¿Cuándo se da cuenta usted que ya no es así? Pues cuando usted quiere bienestar mundial, cuando usted quiere bienestar general, cuando usted es capaz de incomodarse para que otros puedan estar cómodos. ¿No? Sí, amén. Amén, gloria al Señor. Leamos este caso donde se involucran esos dos tipos de vergüenza en el mismo pasaje, en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Amén. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. No había nada que hacer con ninguno de los dos. Tanto los fariseos, que eran unos religiosos reventados, que trataban de ganarse la salvación a través de sus obras o del cumplimiento de la ley, imposible para un hombre, como el publicano, que eran personas judías que trabajaban para el gobierno romano, que eran personas judías que trabajaban para el gobierno cobrando los impuestos. Dice el versículo 11, ninguno de los dos tenía caso, pero ambos subieron a orar. Dice el versículo 11, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Eran las palabras de un hombre que le estaba dando pena ser como el otro que estaba a su lado. Estaba diciendo: yo hago esto y esto, y te doy gracias por no ser como este, porque si yo fuera como este, a mí me daría vergüenza. Entonces es una oración estimulada por una vergüenza que también a su vez estimuló el orgullo y el egocentrismo. Una elevadísima valoración de su autoestima, creyéndose que era superior que el otro. Ambos estaban en la misma condición.
Ambos estaban traicionando los principios elementales de Dios. Sin embargo, ambos estuvieron en el mismo templo, delante del mismo Dios, orando, conversando con el mismo Dios. Pero la oración del fariseo se diferenció y en mucho de la del publicano, aunque ambos, a mi juicio, estaban perdidos delante del Señor. Leamos el versículo 13, donde dice: pero el publicano, estando lejos del lugar donde estaban orando, no quería ni alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, pecador. Mire la posición física de este hombre, que refleja la posición de su corazón. Ni siquiera levantaba sus ojos al cielo. Denota que ha reconocido su infidelidad con Dios, que ahora siente vergüenza, pero no públicamente, siente vergüenza con Dios por su condición, por su infidelidad, por la distancia que tomó de la presencia de Dios. Y dice, reconociendo su error: hey, Señor, golpeando su pecho, sé propicio a mí, que soy pecador. Sé propicio a mí, dame tu favor, necesito tu perdón. Pero ni siquiera levantaba su cara delante del Señor. Vergüenza agacha nuestra cabeza, pero esta vergüenza redunda para una reestructuración de nuestros sentimientos. Este tipo de vergüenza, como la del publicano y como la de la mujer pecadora que se encontró Jesús en casa de aquel fariseo, son vergüenzas que a la postre sirven para arrepentimiento, sirven para perdón de pecado, sirven cuando usted reconoce que está haciendo algo malo, pero no hace nada por ello. Pues va a ser una persona que va a recaer nuevamente en ello, porque no va a practicar, no se va a esforzar, no va a pedir, no va a orar, no va a insistir en que usted sea libre de eso que usted ya identificó. Tiene vergüenza este hombre por el hecho de ser publicano, de estafar a los judíos de su propia patria en nombre de otra nación. Se sentía avergonzado por ser un estafador. Y dijo: sé propicio, Señor. Sé propicio a mí, que soy pecador. ¿Cuántas veces habrá orado el drogadicto, la prostituta? ¿Cuántas veces habrá orado el ladrón diciendo: Señor, necesito ser libre de esto? Reconozco que lo que estoy haciendo me separa de ti. ¡Qué pena! Señor, contigo otra vez he defraudado tu palabra, otra vez he defraudado tu amor. Señor, necesito urgentemente que me libertes. Y aborrecer esa condición son el comienzo de la liberación, son el principio básico de la liberación. Corazón humilde, corazón que reconoce, un corazón que no quiere repetirlo, un corazón que busca ayuda con el único que puede ayudarnos en esa condición, en ese estado, hermanos. Amén. ¿Aló? Amén, ¿Cómo están? Amén, amén. Amén. Gloria al Señor. Dos tipos de vergüenza. Hoy, la finalidad de estos mensajes es que tomemos una hoja espiritual, un lapicero espiritual, y empecemos a hacer ese escudriñamiento interior, esa introspección, sí, esa evaluación personal, en donde nosotros podemos encontrar algo de eso. ¿De qué tipo de vergüenza es que nosotros estamos sintiendo? ¿De qué nos estamos perdiendo por sentir esa vergüenza de cualquiera de las dos y no haberla resuelto? Porque ya, si usted está viendo este mensaje, si está viendo este momento, está viviéndolo allí en su casa, es porque usted está buscando de Dios. O porque usted ya es cristiano y se encontró con esta señal y se quedó viéndola. Y los que están aquí en el local de la iglesia, pues obviamente vinieron porque quieren buscar del Señor. Y uno no viene para seguir siendo igual. Y lo dijimos el jueves y lo venimos a decir en este día: Dios te ama tal cual como eres.
Sí, amén, amén. Pero Él no quiere que tú te quedes igual. Él quiere que tú por amor, para recompensar todo lo que Él ha hecho por nosotros, pues nosotros nos abramos, nos dispongamos para un cambio, para una transformación. Él ama a Lilia, pero quiere que Lilia sea como Jesús. Él ama a Eliseo. Eliseo, el que se enoja, Julio, el que es de Malquenio, Miriam, la que de pronto nos ama como somos, pero quiere que todos nosotros un día nos parezcamos cada vez más a Él, de cómo Él actuaba, pensaba, miraba, reaccionaba. La finalidad que nosotros nos salvemos, pero que también marquemos una diferencia en esta tierra. No tiene sentido seguir a Jesús y seguir vestidos con harapos. Si vamos a venir al reino de Dios y vamos a decir que somos hijos de Dios, que somos hermanos de Jesucristo, vamos a también tener que vestir las prendas que Él vestía. ¿Sabe cuál es la prenda que vestía Jesús siendo un rey? No. ¿Qué prendas tenía Jesús? ¿Cómo se vestía Él? ¿Con prendas de qué? De primera calidad. De rey, era un rey. Entonces uno piensa en Yves Saint Laurent, en Arturo Calle, en Confecciones Loewe, en lo mejor de la moda. No, vestía muy sencillamente. El manto, el vestido de Jesús aquí en la tierra, y lo ha tenido por siempre, se llama santidad. Sí, amén, amén. Impecabilidad, infalibilidad. De eso se viste Jesús y de eso se tiene, y Él espera que la iglesia también se vista, porque Él se entregó a sí mismo por una iglesia como santa y sin mancha y sin arruga. Una iglesia santa. Y hermanos, está haciendo calor, ya les compramos ventilador. Vamos, anímate, que esto es algo de lo que tú tienes que ser libre. Amén. Solo a través de la palabra vas a ser libre. Amén. Sí, amén, amén. Vivimos vidas amargadas, vidas de esclavos, vidas de prisioneros, estando en la esencia de la libertad, que es la presencia de Dios, la palabra del Señor. Amén. Y es porque no damos disposición de nuestro corazón para eso. ¿En dónde se originó este sentimiento, la vergüenza? ¿En dónde? Nos tapamos la cara delante de los hombres y delante de Dios. ¿En dónde? Génesis capítulo 3. ¿Dónde cuando Eva había pecado? Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11. ¿Ya lo tienen? Génesis capítulo 3, versículos 6 al 11. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces Eva tomó de su fruto y lo comió, pero también se lo dio a su marido, el cual no tuvo reparo y comió así como ella. Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer corrieron y se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios los llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces Dios le dijo: ¿y quién le dijo al hombre? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Creen ustedes que Dios no iba a saber qué era lo que había pasado?
Oh, por supuesto que ya sabía. Se escriben así las cosas para que todos nosotros nos quede más sencillo de comprender. La palabra que está aquí escrita en esta traducción, Reina Valera 1960, donde dice en el versículo 10, y Adán respondió: oí tu voz, Señor, en el huerto y tuve miedo. La palabra miedo en su original es vergüenza. Vergüenza. Y la palabra desnudo no habla tanto de una exhibición corporal, sino de haber quebrantado la ley de Dios. La desobediencia. Se llama pecado. Cuando ellos pecaron, mira, antes de pecar, estaban desnudos de cuerpo corporalmente, caminaban, se paseaban y no tenían ningún problema. Eran los dueños del más grande huerto, de la más grande hacienda de todo el planeta. Tenían todo lo que un ser humano busca en este tiempo, que es riquezas, estabilidad, salud, amor. No padecían enfermedades, tenían un buen empleo. ¿No le parece muy bueno a usted, mi hermano? Oruga, león, culebra, y en esa se la pasaba Adán. No tenía un jefe, no tenía horarios, no hubo necesidad de poner un sindicato, no oprimían a los trabajadores, no los intimidaban, no, estaban en una libertad, en una complacencia. No tenían problemas con las EPS, no tenían problemas con los servicios públicos, no tenían problemas con los impuestos del Estado. Los más ricos del planeta. Ellos no tenían ni sufrían de envidia, no tenían con quién ni con quién se van a medir. Ellos eran los únicos que existían. Amén. Sin embargo, el pecado a la vida del ser humano lo único que le trae es consecuencias, problemas terribles. Estaban bien, no necesitaban de salud prepagada, tarjetas de oro, ni necesitaban tarjetas de crédito. Todo lo que tenían, todo lo que querían, lo que necesitaban, lo tenían, y lo tenían en abundancia. Alimento, clima. En ese tiempo no llovía, no había problema de estar a la intemperie. Los mosquitos no le hacían daño a las personas, los leones no los atacaban. Era una armonía espectacular. ¿Quién quisiera salir? Ahora todos andamos buscando paraísos terrenales. Yo quiero ir a San Andrés en diciembre, él quiere ir a Dubái. Todos queremos ir a Haití, todos queremos ir a Puerto Rico, la isla del encanto, a pasar unos días sin trabajar en una hamaca, tomando un cóctel, un jugo de frutas. ¿Y quién no quiere eso? Ellos lo tenían y sin embargo les estaba haciendo falta buscarse problemas, buscarse complicaciones. Escucharon la voz diferente, escucharon la voz de Satanás en vez de escuchar la voz de Dios, y se convencieron de las mentiras que él les estaba hablando. Infraccionaron la palabra de Dios, pecaron contra Dios, hicieron lo que Dios les había dicho que no hicieran. En ese momento la Biblia dice: el hombre se buscó muchas complicaciones, porque llegó la enfermedad, porque llegó el desespero, la envidia, y también llegó la vergüenza, porque caminaban desnudos y ellos no tenían problema, no se burlaban, no se miraban, no había ese morbo, no había esa malicia por ningún lado. Estaban plácidos, pleno. Pero cuando vino el pecado, entonces también entró ese sentimiento, la culpa y la vergüenza. Tanto que sin nadie habérselo dicho, cuando Dios habló preguntando en dónde está Adán, ellos salieron corriendo y ya se habían hecho un vestido, una hojita que para nada los iba a cubrir. El pecado estaba a las puertas. Allí estaban ya destruidas todas las intenciones de Dios de que el hombre fuera eterno sobre esta tierra a partir de Adán, a partir de Eva. Quebrantado el mandamiento, quebrantada la confianza. Ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y cuando les preguntaron qué tenían, ellos dijeron: tenemos miedo. Tenemos miedo. Porque ellos sabían que se habían quedado desamparados. En ese momento se había roto la relación con Dios.
Cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida, podemos tener todos los escudos, los búnkers, todas las maneras de seguridad, y aún así estamos desamparados. Sí, amén. Alégrate, iglesia, porque a ti y al pueblo de Israel fue que Dios le dijo: y no te desampararé. Aunque andemos errantes, aunque andemos caminando por allí en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, dice la Escritura. Y si usted lo cree, usted tiene a Cristo en su corazón. Así es. ¿Amén? Ellos se escondieron, ellos no daban la cara, ellos tenían vergüenza, pero era porque habían pecado y porque sabían que ese pecado les iba a traer serias consecuencias. El origen del sufrimiento es el orgullo, porque el orgullo es el origen del pecado. Amén. Y el pecado nos trae enemistad con Dios. Y cuando nosotros tenemos claro todos estos principios y aspectos, tenemos que resolver todos esos malos sentimientos que llegaron cuando llegó el pecado a la vida del hombre. ¿Y en dónde se resuelven? Aquí, en Cristo. Aquí, en la presencia de Dios, viniendo con honestidad. Sí, venimos avergonzados, iracundos, venimos con malas mañas, con toda la malicia. Así nos quiere que vengamos, así quiere que vengamos Jesús, porque Él quiere trabajar en nosotros. Él te quiere a ti, Félix, pero quiere que cambies. Él me quiere mucho a mí, así como soy, repelente, fregado para la comida, pero Él quiere que yo cambie. Él quiere que cambiemos y que nos parezcamos a Él. ¿Cómo? Mansos y humildes de corazón. Amén. Ay, no, yo no voy allá, allá no me invitaron a mí. Orgullo. No, esa gente de otra, yo no quiero estar allá. Es una vergüenza fundada en el orgullo. Tenemos, y eso es con gente que ya es cristiana. ¿Qué se dirá a los que están fuera del reino? ¿Qué dice la Biblia? Y si el justo, el creyente, el cristiano, con dificultad pasa ahí, ¿cómo entonces y en dónde aparecerá el pecador, el impío? Hermanos, tenemos que resolverlo cuando Dios nos está dando la posibilidad de resolverlo aquí, en este tiempo, ahora. Tiempo real. La vergüenza tiene que salir, así como salió la envidia el jueves, el martes pasado, no sé qué día, salió la envidia. Todas esas cosas que nos frustran son producidas aquí en el corazón por nuestro orgullo. Hermanos, los invito y me invito a mí mismo a que se derroten, a que nos derrotemos. Tenemos que derrotar ese yo grandote que tenemos adentro que nos impide que se siente Jesús ahí. Cuando Jesús logre sentarse en todo el trono de tu vida y de mi vida, hermano, nosotros podemos decir que el Hijo del Hombre nos hizo verdaderamente libres. Amén. Amén. ¿Cuánto sufrimiento hay por personas avergonzadas en todo el mundo? Gente que no puede conseguir un trabajo, gente que es incapaz de hablar con su papá, con su mamá, porque sienten vergüenza, porque sienten pena. Gente que se ha perdido infinidad de oportunidades, puertas, solamente porque sintieron vergüenza, que no tengo la ropa apropiada, es que no tengo la condición, es que yo no hablo bien. Hombre, si Dios va contigo, todas esas cosas estarán de sobra, de más, serán añadidura. Porque lo que importa en una persona es la gracia que ellos puedan reflejar. Y si tienes la gracia de Dios, no habrá puerta que se quede cerrada, a menos que el que la haya cerrado haya sido el mismo Dios. Por eso no hay frustración ni tampoco vergüenza en el Hijo de Dios. Por lo menos así debería ser. Cuando una puerta no se abre, no se frustre, no se venga a menos. Dele la gloria a Dios, porque las puertas que se abren porque Dios las ha abierto, nadie las puede cerrar. Pero las puertas que están cerradas, nadie las puede abrir porque fue Dios el que las cerró. No te conviene ese lugar, no te conviene esa opción. Entenderlo así y tendrás libertad en tu corazón. Amén. Amén.
Valora cuánto tienes, no cuánto te falta por conseguir. Sí, amén. Y eso romperá la frustración de tu vida, la hará añicos y la sacará afuera. Amén, amén. Porque el que valora lo que tiene podrá tener un corazón agradecido. Siempre. El que solamente evalúa lo que no tiene tendrá un corazón frustrado. Y no debemos tener ni frustración, ni depresión, ni envidia, Ni derrota. ni amargura, ni derrota, ni culpa, ni tampoco vergüenza. Así es. Hoy yo quiero destruirles en sus ojos la vergüenza. Ay, ¿usted quién es? No, pues yo soy un ungido Sin de vergüenza. Dios. Yo soy un ungido de Dios. Sí, amén, amén. Al ser ungido de Dios está el Espíritu Santo con ustedes y conmigo. Amén. Y si Él me ha guiado a hablarles de esto es porque necesitamos nosotros y nuestros amigos de Facebook combatir contra la vergüenza, porque esos sentimientos negativos no los necesitamos y tampoco nos convienen. Son carga extra que no necesitamos. ¿Saben qué pasa en los barcos? Cuando tienen una avería en su casco, cuando se ha inundado una parte de sus recámaras de flotación, de flote. Hermanos, ¿saben qué hacen ellos? Ellos hacen un inventario y miran qué tienen de más para liberar. ¿Qué carga está allí sobrando? O por lo menos cuál es la que menos van a necesitar. Y eso lo tiran por la borda, lo echan al mar, porque ellos dicen, preferimos flotar, quedar vivos sin eso, que morirnos hundiéndonos con todo lo que llevamos. No. Gloria al Señor. ¿Qué cosas le están sobrando a usted? A mí me sobraba la envidia, me sobraba el orgullo, a mí me están sobrando otro montón de cosas, la vergüenza. A veces uno dice no arrimo porque me da pena. Son cosas que nos están trabajando aún en este tiempo y aún ya siendo creyentes. Pero hoy Dios quiere romper eso para que las puertas que Él abra, nosotros no tener vergüenza estorbando delante de nosotros, las podamos ver tal cual como Él las tiene, abiertas, para poder acceder a las oportunidades, a las bendiciones que Él nos está dando. ¿Amén, Esteban? ¿Sí? Amén. Amén. Porque la timidez, hermano, ¿sabe qué? Las personas dicen, ay, pobrecito el niño, el joven, la señora, la viejita, porque es que es tan tímida, qué pecado tan bella. Pero la timidez, contrariamente a lo que creemos nosotros, no es un estado de humildad, es un estado de orgullo, porque no quieren exponerse, quedar en ridículo, no quieren pasar por una vergüenza. Entonces no consiguen las cosas, simplemente no la consiguen. Si me meto en este proyecto de las casas en mi casa, aquí en mi propiedad, y no se me da, qué pena que digan de mí mis vecinos. Hombre, no importa que digan los vecinos de ti. Si Dios te orienta, si Dios te guía, si Dios te alienta, adelante con el proyecto. Amén. Amén, amén. Es la única opinión que tenemos que tener en cuenta, la opinión de Dios. ¿Cómo me doy cuenta de la opinión de Dios? Vamos, lee la palabra, ora al Señor, recibirás una paz en tu corazón cuando Dios dice que sí, que es imposible que no te des cuenta que Dios está aprobando que tú hagas eso. Amén. Amén. Amén, hermano. Amén. Tiene que salir todo eso de nuestra vida, tenemos que alcanzar las cosas. No es posible que no pierdas un solo partido, solamente porque nunca saliste a jugar los encuentros. No es posible que no pierdas una sola batalla, cuando todo el tiempo que hubo batallas te quedaste en el palacio. Amén. Sí, amén. ¿Lo entendieron? Sí, amén, amén. Porque si te quedas en el palacio del rey, si muestras un score, si muestras un récord de invicto, de imbatibilidad, solamente porque nunca te enfrentaste, entonces no eres un ganador. La verdad es que tú eres un perdedor de ti mismo. Te derrotaste tú mismo, pero en contra, no a favor. Así fue. ¿No? Es que me preocupa si no me responden, porque no sé si me están entendiendo o no. Ellos no pueden responderme, pero ustedes sí. Amén. Entonces sigamos adelante.
Si ya encontramos dónde estuvo el origen. El origen estuvo en dónde? En el Edén. Amén. Por parte de Adán y Eva. Ellos pecaron. ¿En dónde estará la solución? Si ese es el origen si ese es el origen del sufrimiento, si ese es el origen de la vergüenza, de la envidia y del... ¿En dónde estará la solución? Cristo. Hermanos, ¿en dónde? Félix, contésteme, ya vas a ver si vive o es foto. ¿Ah? La encontramos en Cristo. Amén. Somos descendientes de Adán para muerte. Sí. Pero seremos, si nacemos de nuevo, amigos de Facebook, si nacemos de nuevo, seremos descendientes de Cristo para vida. eterna. Amén. Y si descendientes de Cristo, parecidos a nuestro Padre Celestial. Amén. Si parecidos a nuestro Padre Celestial, en Él no hay vergüenza, No. en Él no hay temor, A libertad. en Él hay libertad y hay dominio propio. Amén. Sí, así. Seguridad. Seguridad. Vamos a leer el Salmo 34, versículo 18 y vamos encontrando de salida a nuestro tema. Esperamos que nuestros amigos de las motocicletas les vaya bien, Salmo a donde quiera que vayan. Salmo 34. Sí, Versículo 18, ¿qué dice? Cercano, Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Con qué se derrotará el orgullo, que es la base de la vergüenza? ¿Alguno que me cueste usted? Con el arrepentimiento, con el quebrantamiento. ¿Qué significa? La Humildad. humillación. El excesivo mover de nuestro yo. La sobreestimación de nuestro ego. Solamente se puede revertir con una humillación del corazón. Por eso la palabra aquí nos invita en el versículo 18 y nos vuelve a decir que Dios en este tiempo está cercano y que también, pero aunque está disponible para toda la humanidad, solamente tienen acceso a ese Dios justo los quebrantados de corazón. El quebrantamiento es la evidencia de la humillación moral y espiritual. El quebrantamiento. Por eso la mujer esta lloraba. Y por eso el publicano se golpeaba el pecho. Pero no religiosamente, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ni sabemos lo que decimos. Este hombre estaba consciente de lo que estaba diciendo y haciendo. Evidenció, hermanos, su humillación delante de Dios haciendo eso. No era una vana repetición. Por eso dice acá, cercano está Dios, sí, a toda la humanidad, pero solo acceden los quebrantados de corazón. Que yo les digo que muchas congregaciones tienen dentro de sus miembros gente, aún sirviendo al Señor, que somos muy orgullosos, que no nos hemos quebrantado. ¿Sabe cuál es la desesperación de mi vida? Yo que soy un pastor, la desesperación de mi vida es no sentir la presencia de Dios. Seguro les digo, no sentir la presencia de Dios es el acabose para mi vida y mi tranquilidad y mi paz. Porque no es que yo puedo estar seguro, es dentro de esa presencia de Él. Yo sin la presencia de Dios, hermanos, tal vez
tal vez no, con seguridad soy el mismo delincuente que Él rescató un día. Me quedo sin su ayuda, no te desampararé, no te dejaré. Por eso yo tengo que buscar desesperadamente que mi relación y que la presencia de Dios sea y esté permanentemente presente en mi vida, aunque eso sea una redundancia, pero redundaré 1.000.000 de veces con tal de que la esencia, el perfume y la presencia de mi Dios esté cerca de mí, que yo esté dentro de ella. ¿Quién necesita más a quién? Usted necesita de Dios, nosotros necesitamos, o Él necesitará de nosotros. Yo creo que nosotros necesitamos de Él. Sin embargo, Él bajó a buscarnos. Sí, amén. Y nosotros le dimos la espalda y lo tuvimos por azotado y por humillado. Y no vimos más hermosura en Él. Y le escupimos y nos burlamos. Y dijimos que habían cosas más importantes que Él cuando Él entregaba su vida por nosotros. Por eso es necesario el quebrantamiento, por eso esta historia tierna, esta esquela de amor que nos manda el Señor todo el tiempo, invitándonos a seguirlo, tiene que hacer un efecto en sus corazones, porque de lo contrario lo tienen duro y necesitamos un corazón que se vuelva tierno y se derrita ante las palabras de amor de nuestro Dios. Dice, estoy cercano, pero el acceso lo tienen los quebrantados de corazón y Él salva a los contritos de espíritu. Rezábamos el acto de contrición y no sabíamos qué quería decir. Lo rezábamos, yo lo rezaba. ¿Cómo comienza el yo pecador? Acto de contrición. Yo confieso ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra. Mire que si usted se detiene, que si usted lo dice palabra a palabra, es una oración absolutamente bíblica y hermosa. Pero le falta, cuando la repetimos de una manera vana, le falta la esencia, que es el dolor y la vergüenza por haber pecado delante del Señor. Y luego hay diferentes estilos, y yo confieso delante de ti, de vosotros hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, a una velocidad, le quiero ganar hasta enseguida, porque con mi gran culpa. Otros hacen más pasito para que no les duela tanto. Yo creo que el publicano estaba en un momento de intimidad que ni vio que el fariseo se estaba comparando con él, que no vio a nadie, que no vio absolutamente a nadie. Y yo creo que se golpeó tan duro, producto del sentimiento que estaba teniendo delante de Dios y del deseo que tenía de ser restaurado, de ser vuelto a ser conforme a la imagen de Dios y no a la de Adán. Hermanos, ¿sí estamos todos acá? Sí, amén, amén. Entonces decíamos el acto de contrición y no sabíamos qué quería decir contrición. Pues contrición es el dolor interior, el arrepentimiento que se vuelve dolor delante de nuestro Dios por el hecho de haberlo ofendido. Y la mayoría de las veces conscientemente lo ofendemos, Señor. Sí, ¿y qué? Me gusta este pecado, ¿y qué? Si me lo estoy inventando, que Dios se apiade de mí. Pero lo digo porque estoy seguro. ¿Saben por qué? Yo lo viví de esa. Y nos regocijamos, y la Biblia lo dice. Y nos gozamos y nos envalentonamos de hablar de esas cosas que hacíamos. Llegábamos al lunes todos enguayabados a ese lugar de trabajo después de las vacaciones y empezábamos a decir: estuve en tal lugar y estuve con tal mujer, hicimos esto y compramos una botella y luego compramos otra, y eso era motivo de orgullo, de risas, de felicitaciones. Y cuanto más lo contábamos, más nos alejábamos de Dios. Pero ahora, cuanto más nos arrepentimos, es cuanto más nos acercamos al Señor. Sí, amén.
Es que una hermana me dice que aclare que de yo pecada por mi culpa. Dígame usted, que no entendí. Por eso ruego no, claro. La parte, amén. La parte en donde dice, por eso ruego a un montón de que no pueden hacer nada por ti. Es la parte en donde la persona se arrepiente. Es la parte en donde la persona se duele. Pero como no le poníamos cuidado, sino que repetíamos y queríamos acabar antes que el cura, entonces, pues no lográbamos el cometido. El objetivo de una oración de contrición, de arrepentimiento, de confesión, de declaración. Usted quiere que le salga más barato. Usted quiere que le rebajemos la pena, pues entonces ¿cómo se llama eso ahí en CSI? Cuando se confiesan culpables. ¿Del interrogatorio? Una autoconfesión. Se declaró, sí, eso lo hice yo. Se declaró culpable. Se entregó. Yo tengo años. Esa perrita ya se le enfrenta a uno y se eriza y se vuelve toda una fiera, y eso sí, chiquitita. Y entonces ella lo ve a uno, que uno se le acerca y le late y le gruñe, y toda feroz. Se le arrima lo suficiente, ella está muy grande, y entonces se entrega y se voltea y dice, bueno, yo estaba jugando. El acto de contrición debe ser algo así, entregarnos. Decir, hombre, sí, lo cometí, y la verdad, qué horror, qué pena con usted, Señor, perdóneme. ¿Por qué? Porque a los quebrantados de corazón y a los quebrantados de espíritu, Dios les permite entrar. ¿Qué es lo que busca el Evangelio? Que usted reconozca que ha fallado, que fracasó. Dios te recibe en un estado de fracaso para ponerte en un estado de honra, de victoria. Amén. Triunfo. Vamos a repetirlo. Te ama, pero te recibe en un estado de fracaso. Ay, ahorita usted va a pensar, pero si yo tengo 3 casas, un edificio, una motora y una pitón bien asesina, no soy fracasado. No estoy hablando de eso. Fracaso es que no has podido tener salvación, que si mueres te vas al infierno, que si mueres de Dios para siempre. Te recibe en un estado de fracaso, de derrota, y te pone en un estatus de triunfo, de victoria, de vencedor. Amén. ¿Le gusta? Amén. Entonces aplauda a Cristo, que se me durmió la audiencia. Bueno, leamos otros. Dice el Salmo capítulo 3, el Salmo 3. Salmos no son capítulos. Salmo 3, verso 3. Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú llegas, la única manera de estar en pie delante de Dios es cuando tú te acercas a Él de rodillas. La única manera de estar en pie delante de Dios es cuando tú llegas a Él de rodillas. Y cuando uno llega de rodillas, nuestra cara, a causa de la vergüenza, ¿cuál está? Rostro en tierra. No queremos alzar la cabeza porque ya el orgullo ya nos duele la cerviz de tanto fingir que la tenemos arriba. No, el pecado nos vaca la cabeza. No tenemos cómo mirar a Dios. Por eso tenemos que arrimarnos de rodillas a su presencia. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros en un estado de pecado miramos a Dios cara a cara, caeríamos fulminados a causa de la santidad y de la gloria de Él por nuestros pecados.
Pero cuando llegamos de rodillas, con un corazón contrito, con una humildad, una mansedumbre, con un reconocimiento de nuestro estado, entonces nosotros podemos llegar y revestidos de la sangre de Jesús, ahora podemos estar en pie, hablar con nuestro Padre Celestial, comer en la mesa del Rey, disfrutar con los coros de los ángeles. Sí, parece que les estuviera contando una historia aburrida, en serio. No parece el Evangelio. ¿Será que nos falta el Espíritu del Señor que nos habló? Pero Dios levanta nuestra cabeza. Amén, amén. Sí, amén, amén. Cuando llegaba mi hijo, ¿no? El día que había hecho una travesura, quebrar el televisor, bueno, etcétera, cosas como las que él hacía. Cuando se le dañaba la bicicleta, cuando se le quebraba la mano por no avisar dónde ir, y llegaba así, papi, me perdona. Entonces lo tomaba uno, así como mi mamá un día tomó a un amigo de la Cumbamba y le levantó la cabeza. Pero uno le decía, bueno, papi, no te preocupes, pero ya no lo vuelvas a hacer. ¿Qué decía Jesús? Levántate, tus pecados te son perdonados y ya no peques más. Amén, sí, amén, 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 Señor. Amén. Mi mamá decía, miren esa carita. No, el Señor no nos dice así. El Señor nos dice, papi, te voy a perdonar otra vez, sí, te amo, quiero que mejor, ven, levántate, ya no te arrodilles, ven, levántate, ven, pero ya, aborrece eso y ya cambia, ya, imítame, ya, mírame cómo soy y sé como yo, ¿no? Sí, amén, amén. ¿No? Amén. Tú vas a necesitar un psiquiatra. Jesús me da cita. Lucas capítulo 15. Ya les prometo que ya termino en la tarde. Lucas capítulo 15, versículos 18. Versículo 18 al 20. Amén, amén. Dijo un joven, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. A esto le llamo yo una vergüenza tipo 2. Una vergüenza que ya no podemos mirar a nuestro papá, que ya nos da pena decir, no, yo no puedo ser tu hijo, no me parezco a ti. Y me gasté todo lo que me diste, deshonré todos tus consejos, te humillé delante de todos tus conocidos, todo el mundo me señalaba a mí, te señalaba a ti por mi culpa. Venga, usted no dice que es evangélico, pues, pero usted no se porta como un evangélico. Y lo mismo, ¿no? No, uy, don Edilberto, pero usted es un hombre muy honorable y su hijo yo lo he visto por ahí en muy malos pasos, su hijo Julio Ernesto, cuando le causamos vergüenza a nuestros padres. Este hijo pródigo estaba llegando allí, pero le tocó vivir una situación muy dura y dolorosa, pero por fin comprendió que la había embarrado y bastante, y vino roto en su corazón y le dijo, ya no tengo ni dignidad de ser de la familia, pero por favor deme esquinita, deme trabajito, que tengo hambre, que no tengo amigos. Yo sé que la embarré, papá, yo sé que la embarré, yo sé que lo hice mal, pero recíbeme. Y él esperaba que su papá en ese momento le empezara a recriminar, pero te entregué toda tu herencia, pero me hiciste quedar mal, manchaste el honor y el apellido de nuestra familia, sin vergüenza. Pero él no le dijo eso. Él solamente se levantó y dice en el versículo 22, estás conmigo desde antes de verme nacer.
Te estaba esperando. Yo sé que fallaste, yo sé que no lo hiciste bien, yo sé que te gastaste todo lo que te di, pero te estaba esperando. No pasaba un día que no me asomara al balcón para ver cuándo regresarías. Por eso no te voy a decir cuánto fallaste, sino cuánto te amo. Por eso no te voy a decir con quién estuviste, qué enfermedades contrajiste, de qué te contaminaste, sino que te voy a dar un abrazo, sino que te voy a invitar a mi casa, a tu casa, porque tú eres mi hijo, porque te estaba esperando, porque no soportaba vivir sin ti. Y yo te digo que tal vez nosotros sí necesitamos más de Dios, pero es Dios quien quiere estar con nosotros. Amén, amén. Nos anhela celosamente, nos anhela con profundidad. Y hizo cualquier cosa, hasta enviar su hijo para que fuera asesinado como un vil delincuente, solo para que tú y yo estuviéramos con él y regresáramos a casa sin nada de vergüenza. Vergüenza maldita, tienes que morir hoy y tienes que salir de nuestro corazón. Te tienes que ir ya, porque la sangre de Jesús ha roto todas las cadenas y ataduras de nuestro pasado. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se le echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le repitió: papá, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre no lo escuchó. El padre solamente levantó su voz para dar una orden a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidlo ya, ponedle un anillo en su mano, de inmediato póngale calzado en sus pies, vayan por el becerro gordo, mátenlo, vamos a comer, vamos a hacer fiesta. Porque este era mi hijo muerto y hoy ha revivido. Mi hijo perdido hoy está vivo. Sí, amén. Ha sido encontrado. Amén, amén. Por eso no hay lugar para la vergüenza. ¿Sabes qué pasa cuando un hijo lo avergüenza a uno? ¿Sabes qué pasa cuando a un hijo lo meten a la cárcel y sale en la televisión nacional, en las redes sociales, como un estafador, un extorsionador, un delincuente, una persona que se levantó en armas, que estuvo robando, que estaba tratando a las mujeres como esclavas, que era dueño de, no sé, de una red de pornografía? Y sale el nombre y sale tu apellido. ¿Sabes lo que se puede sentir en el corazón de un papá, de una mamá, que se esforzó por educarlo, que se esforzó por darle todo lo que necesitara, las herramientas suficientes para que fuera una persona de bien en la sociedad? ¿Sabes lo que se siente? Vergüenza. Y muchos han dicho: ese no es mi hijo, ese no es mi hijo, hasta hoy fuiste mi hijo. Estás solo, de hoy en adelante estás solo, porque destruiste el honor de la familia. El único drogadicto de toda la familia Paredes, el único drogadicto de todos los Rivera. Esperábamos que fueras un ingeniero, un doctor, eres brillante, y te convertiste en la desgracia de la familia, el deshonor de la familia. Vergüenza siente un padre, vergüenza a sus hermanos, sus tías, sus primos. Es el delincuente, es el extorsionador. Eso siente un padre cuando su hijo
Pero en el capítulo 2 del libro de Hebreos, en el versículo 11 dice lo siguiente: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Jesucristo no se avergüenza de llamarlos hermanos. Y dice lo siguiente: anunciaré a mis hermanos tu nombre, Padre, y en medio de la congregación, junto con ellos, te alabaré. Y otra vez dice: yo confiaré en él. Y de nuevo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y avergüenza si es natural de un hijo corrupto. Pero Jesús no se avergüenza de ti, porque te santificó, porque tan puro es Él, como tan puro te hizo por su sangre. Amén. Sí, amén. En el capítulo 11 de Hebreos, versículo 16 dice: pero ellos anhelaban una patria mejor, una patria celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Ahora el Padre Celestial dice: no me avergüenzo de ser el Dios de ellos. Por favor, Julián. ¿Qué puede usted hacer ante eso, hermano? De ver ustedes todo lo bueno que ha sido Dios y ni siquiera somos capaces de mantenernos 2 horitas en un culto. Ni siquiera somos capaces de llegar con una buena cara al culto. Entrar por sus atrios, por sus puertas, con acciones de gracia, y por sus atrios con alabanza. Porque no hacemos más que evaluar lo que nos hace falta. Ya no agradecemos todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Él ha hecho y sigue haciendo por nosotros. Por eso hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos agradecidos, Señor, de este tiempo de la gracia. Y hoy tomamos todo efecto de la vergüenza, del pecado, en la vida del creyente, en la vida de nuestros amigos. Lo reprendemos, lo atamos y lo echamos fuera. Por favor, si usted no quiere seguir siendo víctima de la vergüenza, ahora yo le pido que tome su fe, levante su corazón y levante también su cabeza al cielo. Abra su boca y deje que salgan estas palabras. Señor Jesús, yo sé que he cometido muchos errores y que he tenido un Dios fuera de ti, que soy yo mismo. Porque he querido que me conduelan, que me abracen o que me admiren. Pero hoy yo renuncio a todo egocentrismo, vergüenza, culpa, y los echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Diga: yo renuncio al temor, a la vergüenza, al miedo, a la culpa, y los echo fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Yo declaro que soy una nueva criatura, que he vuelto a nacer de parte del Espíritu Santo. Ahora yo soy parte de la familia de Dios, y Dios me ha dicho en este día que no se avergüenza de ser el Dios mío. Por eso yo declaro que soy libre de la vergüenza, libre de la culpa, libre del temor, libre del orgullo, libre del miedo, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero hablar contigo, amigo de Facebook. Si repetiste esa oración, te felicito y te animo a que sigas buscando del Señor. No solamente este ministerio está trabajando en vivo por Facebook o por Instagram o por YouTube, bueno, tantas plataformas en donde se puede, pero también hay iglesias locales que ya están abiertas para que tú busques
te eduques, te instruyas, te capacites. La Biblia dice que escudriñando la Escritura podremos encontrar salvación, porque son ellas las que dan testimonio de Jesús y de su obra en la cruz del Calvario. Esta es una historia de amor que te incluye a ti, que me incluye a mí. Es una historia donde Dios nos dice que se preocupa por nosotros, por ti, y que también tú eres importante para el corazón de Él. Ahora, si quieres hacer de Jesús tu Señor y tu Salvador, es tan sencillo como cerrar tus ojos, pero abrir tu corazón y tu boca y decir: yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador, que necesito que tú, Señor Jesús, me perdones los pecados e inscribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Que me enseñes a vivir y a ser como tú eras, Señor, que me enseñes y que despejes todas mis dudas y que le traiga paz y reposo a mi corazón. Quiero vivir eternamente junto a ti, pero enséñame a vivir en este tiempo también junto a ti. Esa oración, yo la elevo en el nombre poderoso de Jesús. Para novedad de vida, yo declaro y garantizo que si tú de todo corazón has hecho esta oración, hoy mismo tu nombre está inscrito en el libro de la vida. Y sabes, el único que puede borrar eso eres tú mismo, si te apartas de Dios. Amén. Le doy gracias al Señor por todo lo que ha hecho en este día. Los bendigo. Estamos despedidos. Un abrazo grande. Dios los bendiga. Nos vemos el próximo martes 7:30 de la noche por Facebook. Gracias. Dios los bendiga. Hasta pronto.